Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 13 del libro del profeta Oseas. Estamos terminando este maravilloso libro con mensajes especiales para nuestra vida. Aunque estos mensajes en primera instancia fueron enviados al reino del norte, a Samaria, a Israel y en algunas ocasiones a Judá también. Sin embargo, los mensajes, como los hemos analizado a lo largo de cada uno de los capítulos, también sirven para nosotros hoy. Dios nos habla, Dios nos amonesta porque Él quiere salvarnos. Y en el capítulo 13, el profeta habla sobre la infidelidad de Israel hacia Dios y las consecuencias de sus acciones. En este capítulo se compara a Israel con un hijo rebelde que ha olvidado a su Creador y que se ha vuelto hacia la idolatría y la injusticia. Dios expresa su dolor y también expresa su ira por la desobediencia de su pueblo, pero también muestra su amor inquebrantable al recordar cómo los rescató de la esclavitud de Egipto. Este es Dios, querido hermano. Él es misericordia. Él es bondad, Él es amor y en cada momento nos muestra chispas de su amor. Este capítulo entonces, querido hermano, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos realmente siendo felices y obedientes a sus mandamientos o nos hemos apartado y buscado otras cosas para satisfacer nuestras necesidades? La historia de Israel nos recuerda que las consecuencias de la desobediencia pueden ser graves, pero también nos recuerda y nos muestra la misericordia y el perdón de Dios cuando nos arrepentimos, cuando acudimos a Él, cuando volvemos a Él humillados. En resumen, Oseas 13 nos insta a reflexionar sobre nuestra fidelidad a Dios, a reconocer nuestras faltas y a buscar su perdón y restauración. Nos recuerda que a pesar de nuestras infidelidades, Dios sigue amándonos y deseando una relación íntima con nosotros. Esto no podemos olvidarlo nunca. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras caídas, nuestros tropezones, todo, aún así Dios nos sigue amando. Lo importante, querido hermano, es no alejarnos de Él. Mira, lo que intenta hacer Satanás no es tanto hacernos caer, no es tanto hacernos pecar. Sí, ese es su propósito, pero su principal objetivo es alejarnos, es separarnos de Cristo Jesús. Porque Satanás sabe que si tú y yo pecamos, un ejemplo, cometemos un error, caemos, fallamos, vamos a Cristo, acudimos a Cristo, le pedimos perdón, confesamos nuestras faltas y Él nos perdona. Entonces Satanás allí no puede hacer mucho porque nos hace caer, pero nosotros nos arrepentimos y antes nuestra relación con Dios se fortalece más. Entonces eso no lo motiva tanto a Él. Lo que a Satanás le alegra es cuando tú, por causa de esa caída que tuviste, te sientes indigno y todo lo demás y decides separarte, apartarte del camino de Cristo. Allí Satanás sí canta victoria. Pero cuando tú y yo caemos y buscamos al Señor con un corazón contrito, Él muestra su amor perdonándonos y limpiándonos de toda iniquidad. Este es nuestro Dios. Y era lo que quería hacer con el pueblo, pero lamentablemente el pueblo de Israel no lo hizo. Es decir, no vino, no volvió a Cristo, no lo buscó, no se entregó a Él. Por eso te invito entonces a leer este capítulo para que reflexiones y puedas sacar lecciones para tu vida. Dice la Biblia, Oseas 13, cuando Efraín hablaba hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Inicia el profeta mencionando los pecados de la nación, los pecados del pueblo. Y desde el versículo 1 al versículo 8 del capítulo 13 de Oseas, se muestran por qué Efraín, el reino del norte, obviamente las 10 tribus que estaban allí en Samaria, por qué se perdieron por su propia culpa. Se dan los detalles de los pecados que cometió este pueblo y con el castigo también que traen esos pecados como resultado de esas transgresiones. Es que la Biblia es muy clara cuando dice la paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado trae consecuencias. Cuando tú y yo nos equivocamos, caemos, cometemos malas acciones,
recibiremos consecuencias de esas acciones que tomamos. Por eso es importante que tengamos bien en cuenta nuestros caminos y tomemos buenas decisiones. Y ahora añadieron a su pecado, dice el versículo 2, y de su plan se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Todo lo que ellos hicieron, la adoración a Baal, mira que Baal fue el dios que ellos empezaron a adorar en los tiempos del rey Acab con Jezabel. Recuerda esa mujer mala, tirana, y ella implementó la adoración de ese dios allí a la nación. Era la esposa del rey, así que pervirtió la nación y el pueblo se pervirtió ante este dios y ante esas imágenes y todas esas prácticas satánicas. Aunque Elías contrarrestó mucho esto, sin embargo, no se acabó. Jehú también más adelante contrarrestó y acabó con todos esos ídolos, pero tampoco el pueblo siguió adorando a estos ídolos. Por lo tanto, dice el versículo 3, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mira que menciona estos 4 elementos para hacer énfasis en lo fugaz que sería ese momento. La prosperidad del pueblo de Israel, del reino del norte, sería fugaz. Su apostasía le propinó un castigo rápido y seguro. Es que el pecado no puede traer nada bueno, querido hermano. Cuando tú y yo nos centramos en el pecado y nos separamos de Cristo Jesús, aunque aparentemente nos esté yendo bien, esa aparente prosperidad no durará, pronto terminará. Pero si tú te aferras a Cristo Jesús, te mantienes cerca de su brazo, entonces tú serás eterno, porque Dios es eterno y el que está con Él será eterno. Así que en Cristo encontramos más. En Cristo encontramos mejores bendiciones y por eso te invito a buscar a Cristo Jesús. Ahora el versículo 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. El Señor les recuerda, el Señor los invita a que lo busquen a Él, porque no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios, pero el pueblo estaba adorando a otros dioses. El pueblo tenía ídolos. Aunque Dios le enviaba mensajes, ellos no querían escuchar, pero esos mensajes ahora se transmiten a nosotros hoy, querido hermano. Dios quiere que lo adoremos solamente a Él. Mira, el tema del gran conflicto entre Cristo y Satanás se fundamenta o se basa en 2 elementos. Uno, la adoración. Dios desea y requiere adoración. Satanás también pide adoración y obediencia. Dios desea y requiere obediencia. Satanás también busca obediencia. Pero tú y yo definimos a quién adorar y a quién obedecer. Sin embargo, yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová. Por eso, querido hermano, busca a Jehová. Ahí está Dios, está dispuesto a salvarte. El versículo 5 dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Mira, hablándole Dios al pueblo, pero también hablándote a ti, querido hermano, en tu situación crítica, en tu crisis, en tu momento doloroso, en tu momento de sequedad, en tu momento de desierto. Allí te conoció Dios y te ayudó. En tus pastos se saciaron y repletos se ensoberbecieron su corazón. Por esa causa se olvidaron de mí, dice, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré la fibra de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. No hay otra fiera más peligrosa, más tremenda que una osa cuando está criando. Terrible todo esto. Y las 3 bestias que se mencionan aquí, feroces, el león, el leopardo y la osa, describen acertadamente el poder de la ira de Dios y la furia de su cólera. Si el pecador escapaba del león, lo atraparía el leopardo. Si escapaba del leopardo, se enfrentaría a la osa salvaje. Pero Dios está haciendo énfasis en que el pecador, lejos de Cristo, no tiene escapatoria. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo. No quiere decir que porque tú no vas a la iglesia, porque tú no tienes contacto con la religión,
no eres religioso, no lees la Biblia, no quieres tener nada de eso para no tener compromisos, entonces no vas a participar ante el juicio. Claro que sí, un día deberás presentarte ante el juicio y allí se determinará. Y si nunca quisiste tomar a Cristo en tu corazón, ni nunca quisiste tener relación con Él, contacto con Él, entonces serás exterminado y por toda la eternidad dejarás de existir. Así que hoy es mejor que busquemos a Dios y así encontraremos un sentido a nuestra vida. Versículo 9 dice: Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atado está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vida. Gloria al Señor. Aquí está, querido hermano. Mira, Dios desea destruir todo. Esto en primera instancia, como te digo, eran mensajes que se aplicaban al reino del norte, Israel. Pero también se aplica a nosotros. Si tú vas a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 55, allí se da una promesa linda, querido hermano. La muerte, el Hades, el mal, el dolor, todo será destruido. Y entonces nosotros miraremos la muerte y allí el apóstol Pablo le da una personificación a la muerte, como si escuchara y nosotros pudiésemos hablarle: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ellos, la muerte, el sepulcro, el peor enemigo que nosotros tenemos ahora, será destruido. Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego ardiente. Allí serán destruidos. Para siempre dejarán de existir. Y como dice Apocalipsis 21:4, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, pero lamentablemente no se pudo porque ellos fueron rebeldes. Sin embargo, Dios lo cumplirá con su iglesia hoy, y es necesario que nosotros creamos y nos aferremos a Él. Versículo 15 sigue diciendo la Biblia: Aunque Él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Entonces, querido hermano, no habrá escapatoria. Nadie podrá escapar. Si estás en pecado, no podrás escapar. Pero si estás en Cristo, entonces Él te protegerá. Recuerda que dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú y yo moramos bajo la sombra, bajo la protección de Dios, caerán a mi lado 1,000 y 10,000. A nuestra diestra caerán, pero no nos llegarán a nosotros. Pestes, enfermedades y la muerte no podrá tocarnos. La muerte segunda, obviamente, porque tal vez la muerte primera la suframos, muramos quizá, pero la muerte eterna no la sufriremos, porque Cristo nos dará vida, vida en abundancia, pero solo si nos entregamos y nos sometemos a su voluntad hoy. Por eso, querido hermano, es el día de aceptar a Cristo. Querido amigo, es el día de entregarse al Señor, dejar que Él obre en tu vida y así rendirte totalmente a Dios, para que Él te controle, para que Él te guíe, para que Él te muestre el camino y esté a tu lado siempre a través del Espíritu Santo. Hazlo hoy y Cristo te asistirá y te dará poder para que venzas contra todas las acechanzas del diablo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 13 del libro de Oseas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!